En este episodio hablo del fenómeno del desarrollismo en España, un capítulo interesante para entender la España actual. En la segunda parte, practicarás tu fluidez con una mini historia acerca de trabajadores y fábricas. Hola, soy Oscar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de unlimitedspanish.com. Siempre eres bienvenido a escuchar y mejorar tu fluidez en español, pasándolo bien y aprendiendo cosas. Consigue el texto de este episodio en mi página web unlimitedspanish.com, sección podcast. Hoy te presento un capítulo de la historia reciente de España. Creo que es muy interesante y ayuda a entender la actualidad. Durante la década de 1960, España experimentó una revolución económica conocida como el desarrollismo. En esencia, consistió en un periodo de modernización y crecimiento. Se pasó de una economía mayormente agraria a una economía industrializada y diversificada. Para comprender el desarrollismo, es importante mirar brevemente hacia atrás. En la década de 1930, España fue devastada por una guerra civil, seguida por la dictadura de Franco. Durante los primeros años, el país permaneció aislado y centrado en una economía autosuficiente, limitando severamente el crecimiento económico. Todo cambió en la década de 1960. Bajo la dirección de tecnócratas educados en economía, España abrió sus puertas al comercio internacional y a la inversión extranjera. Esto marcó el inicio del desarrollismo, un modelo de desarrollo económico centrado en la industrialización acelerada. Los resultados fueron significativos. La industria y el turismo florecieron, atrayendo inversiones extranjeras y fomentando la creación de infraestructuras modernas. Ciudades como Barcelona y Madrid se convirtieron en centros de actividad económica, mientras que la Costa del Sol se transformó en un destino turístico de renombre mundial. El desarrollismo no solo cambió el panorama económico de España, sino que también tuvo un profundo impacto social. La migración interna desde áreas rurales hacia ciudades incrementó, alterando la estructura social y familiar tradicional. Además, el aumento del nivel de vida y la exposición a nuevas ideas y culturas comenzaron a abrir la sociedad española, que había estado bajo el control de una dictadura. A pesar de sus éxitos, algunos lo han criticado. Señalan que este crecimiento se logró a costa de la desigualdad social y la degradación ambiental. Además, el modelo dependía de la inversión extranjera, lo que hacía la economía española vulnerable. El desarrollismo, como he comentado, empezó en los años 60. Ayudó a la transición de la dictadura a la democracia en los 70 y estableció las bases para la moderna economía española. Aunque tuvo sus defectos, el impacto en la transformación de España no se puede negar y continúa siendo un tema de estudio y admiración en la historia económica moderna. Me resulta fascinante cómo España, un país de gran diversidad cultural e ideológica, consiguió un cambio tan drástico en su historia reciente. Pasó de tener una economía predominantemente agrícola a alcanzar un nivel de modernización relevante. Todo ello
sin problemas sociales significativos. ¿Qué te parece este tema? Hoy he usado un lenguaje un poco más formal y descriptivo, casi como si estuvieras viendo un documental. Creo que has entendido mucho, ¿verdad? Si no es así, no te preocupes. Escucha más de una vez y utiliza el texto en PDF. Poco a poco será más fácil. Muy bien. Ahora vamos a practicar con una pequeña mini historia de preguntas y respuestas. Te recomiendo respuestas cortas y rápidas. Intenta no traducir mentalmente. Puedes pausar el audio si lo ves necesario. Estas técnicas las puedes encontrar implementadas al 100% en mis cursos completos en unlimitedspanish.com, sección Productos. Muy bien, empecemos. Durante el desarrollismo había una demanda de trabajadores muy alta. ¿Había una demanda de trabajadores muy alta o muy baja? Muy alta. Durante el desarrollismo, la demanda de trabajadores era muy alta. Es decir, se necesitaban muchos trabajadores. ¿Cuándo había una demanda muy alta de trabajadores? Durante el desarrollismo. Durante esa época había una demanda muy alta. ¿De qué había demanda? De trabajadores. Había demanda de trabajadores. La gran demanda de trabajadores se producía en las zonas industriales. ¿Se producía una gran demanda de trabajadores en el sector agrícola? No se producía en el sector agrícola, se producía en las zonas industriales. ¿Dónde se producía esa gran demanda? En las zonas industriales. Es allí donde se producía esa demanda. Eso ocasionó emigración masiva de regiones agrícolas hacia zonas industriales. ¿Cómo era la emigración? Masiva. Era masiva, es decir, mucha emigración. ¿De dónde venía la emigración? De regiones agrícolas. ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia zonas industriales, donde había una demanda alta de trabajadores. Los trabajadores podían escoger las fábricas con mejores condiciones. ¿Podían los trabajadores escoger las fábricas? Sí, podían escoger las fábricas. ¿Qué fábricas podían escoger los trabajadores? Las fábricas con mejores condiciones. ¿Dónde había mejores condiciones? En fábricas. En algunas fábricas había mejores condiciones que en otras. Algunas fábricas intentaban convencer a trabajadores de otras fábricas de trabajar para ellos. ¿Había fábricas que intentaban convencer a trabajadores? ¿Había fábricas que intentaban convencer a trabajadores? Sí, había fábricas que hacían eso. Intentaban convencer a trabajadores de trabajar para ellos. ¿De qué querían convencer algunas fábricas a trabajadores? De trabajar para ellos. Eso produjo que las fábricas acordaran no quitarse trabajadores entre sí. ¿Produjo eso que las fábricas acordaran algo? Sí, produjo que las fábricas acordaran algo.
acordaron no quitarse trabajadores entre sí. ¿Quitarse el qué? ¿Máquinas? No, máquinas no. Trabajadores. Como había pocos trabajadores y mucho trabajo, las fábricas acordaron no quitarse trabajadores. Perfecto. Hemos llegado al final de este ejercicio. Esta historia es verídica, narrada por mi padre, quien trabajó durante esa época en su juventud. Me contó cómo, debido a la necesidad de contratar más personal, muchas fábricas ofrecían salarios más atractivos para atraer a trabajadores de otras empresas. Finalmente, estas mismas fábricas llegaron a un acuerdo para no seguir esta práctica, evitando así competir por trabajadores. ¿Qué diferencia con ahora, no? A veces pienso que me hubiera gustado vivir aquella época, pero seguro que el trabajo era muy duro. Bueno, nada más por hoy. La semana que viene vuelvo con más temas interesantes para ayudarte con tu español. Hasta entonces.